En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Sobre la vida buena, un libro escrito por Emilio Cabrera. Antes de empezar, recordarte que tienes disponible mi primer libro propio, después de leer y de resumir cientos de libros sobre desarrollo personal. He querido sintetizar todo ese conocimiento en un libro. El título es Libre, saludable y feliz. Técnicas y hábitos diarios para decir adiós al miedo, ponerte en acción y mejorar tu vida. Y lo puedes encontrar en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de Sobre la vida buena. Los antiguos griegos entendían la eudaimonia como felicidad, vida buena o bienestar. Un modo de vida que se obtiene cultivando un estado mental de tranquilidad y de plenitud, que se conoce como ataraxia. Hoy en día, que os voy a contar, vivimos de espaldas a ese estado mental. Vivimos buscando permanentemente los placeres inmediatos, las modas, las gratificaciones sensoriales, etc. Y son precisamente estas cosas, estos deseos, los que nos roban la calma, los que nos hacen sufrir. Durante 3 millones de años aproximadamente, los homínidos hemos sido animales que cazábamos y que recolectábamos en plena naturaleza. Así que nuestra mente se moldeó en aquel entorno primitivo, en aquel entorno salvaje. Teníamos que sobrevivir y para hacerlo nos adaptamos. Así que los que estamos aquí hoy somos el resultado de esa evolución y nuestra manera de actuar está condicionada por todo lo que vivieron nuestros ancestros. La bioquímica de nuestro cerebro es la que hemos heredado de ellos. Y lo que pasa es que vivimos nuestras vidas modernas sin saber que muchas de las decisiones que tomamos, por no decir casi todas, están supeditadas a esos rasgos que nos hicieron sobrevivir en los tiempos de nuestros ancestros. Por ejemplo, formar parte de una tribu era cuestión de vida o muerte, y esto justifica nuestro impulso instintivo de querer encajar con el grupo social. Otro sesgo, por ejemplo, es que nuestra mente nos impulsa a buscar cobijo, seguridad, trascendencia, notoriedad, entre otras cosas. Y hoy en día todo esto se consigue con dinero. Por eso las personas hoy en día ponemos tanto esfuerzo en conseguir dinero. El dinero es para la vida moderna lo que para los antiguos eran los recursos. Y a nuestra genética lo que le importa es que tengamos recursos, no le importa que seamos felices. Aquí está lo que el libro llama la trampa evolutiva, que es confundir el dinero con la felicidad. Esa combinación de querer encajar en una tribu con la búsqueda de recursos, es decir, del dinero, juega en contra de nuestra ataraxia o de nuestra paz interior, de ese estado mental ideal que definían los estoicos y que también comparten los budistas. La felicidad no puede ser algo que nos roba la paz mental, no puede venir de fuera, no puede depender de algo externo a uno mismo. La felicidad tampoco puede ser un placer pasajero. La felicidad tiene que tener más que ver con el desarrollar un propósito, con ponerlo al servicio de los demás, con no desear más de lo que se tiene y, por supuesto, con conquistar nuestro mundo interior. Hoy en día todavía tomamos decisiones como si nos estuviera persiguiendo un león en medio de la sabana. La pregunta es, ¿podemos aprender a tomar decisiones de otra forma y vivir bien? Y la respuesta es que sí. Y esto lo podemos hacer por una herramienta que la evolución ha puesto a nuestra disposición, que es nuestra capacidad de pensar, nuestra razón. La razón es nuestro seguro para vivir mejor. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo.
Así que cambiando nuestra percepción de las cosas, disciplinando nuestro pensamiento, es la manera en la que podemos vivir una vida buena. Y esto, que es tan importante, nos enseña en los colegios, nos enseña en los institutos, nos enseña en las universidades. ¿A qué se nos enseña? Se nos enseña a producir, se nos enseña a comprar, pero no se nos enseña a controlar nuestros pensamientos, no se nos enseña a controlar nuestras emociones. Los países, la mayoría de ellos, por lo menos los países de nuestro entorno, miden el grado de felicidad de sus habitantes en indicadores como por ejemplo el PIB per cápita, como si producir bienes y consumirlos fuera lo único que nos puede hacer felices. Y en esta tesitura pues son muy pocos los que abandonan el hedonismo, que es la forma de vida principal en nuestra sociedad, y en cuanto tienen su mínimo vital cubierto, esos pocos abandonan la rueda de la producción y se dedican a otras tareas más humanas. ¿Por qué? Porque la recompensa económica a largo plazo, cuando tenemos cubiertas nuestras necesidades más básicas, no es más que una ilusión, no es más que una trampa de nuestro querer más evolutivo. Los únicos bienes realmente importantes son la libertad, el tiempo, la salud y la tranquilidad. Y todos esos bienes son los que nos conducen a ese estado mental ideal, también llamado ataraxia. Es nuestra responsabilidad, por tanto, permanecer en ese estado mental de ataraxia. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a ese estado mental? Y entonces el libro es cuando nos pasa a explicar las tres disciplinas principales. La disciplina del juicio, la del deseo y la de la acción. La disciplina del juicio nos dice que no nos perturban las personas, no nos perturban las situaciones, sino que lo que nos perturba son los juicios o las representaciones que hacemos sobre esas personas o sobre esas situaciones en nuestra mente. Es decir, que no somos responsables de lo que nos pasa, pero sí que somos responsables de la respuesta que damos a aquello que nos pasa. Y por tanto, debemos usar la razón para hallar ese espacio de tiempo que existe entre el estímulo y nuestra respuesta, porque ese espacio de tiempo nos va a permitir tomar la mejor decisión posible sin caer esclavos de emociones tan negativas como la ira, por ejemplo. Ojo, no se trata de anular emociones, sino de amansar aquellas emociones que nos perturban. Claro, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Pues en primer lugar, dándonos cuenta de la insignificancia de eso que nos sucede en comparación con la inmensidad del universo. En segundo lugar, entendiendo que somos afortunados por el simple hecho de vivir y que no merece la pena perder el tiempo o perder nuestra paz interior. Si pensáramos que este es nuestro último día en la Tierra, ¿verdad que difícilmente nos dejaríamos atormentar por esas situaciones que realmente nos deberían ser indiferentes? Y en tercer lugar, intentar ser objetivos con lo que está pasando, no caer en valoraciones personales. Y para eso nos puede ayudar a actuar como observadores externos, reaccionar como le aconsejaríamos reaccionar a un amigo que nos estuviera contando una situación similar. También nos puede ayudar a acudir a la definición física de aquello que nos sucede. Por ejemplo, un coche no es más que un amasijo de metales, así que no es tan grave que un coche se nos estropee. Actuar de forma templada, de forma serena, no es una cualidad, es un hábito que nos hace libres, es un hábito que nos libera de la esclavitud de nuestras pasiones, porque una persona que no actúa conforme a su naturaleza racional no es mejor que un perro, que responde a los estímulos guiándose por sus instintos. Bien, esta sería la disciplina de la acción. Luego tenemos la disciplina del deseo. La disciplina del deseo se trata de saber diferenciar las cosas que dependen de uno mismo de aquellas que no lo hacen. Aquello que no depende de uno mismo, en realidad, debería sernos indiferente. Cosas que dependen de uno mismo, nuestras opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras aversiones. Cosas que no dependen de nosotros mismos, el cuerpo, los bienes, la reputación, la honra. En la mayoría de las ocasiones, fíjate que aquello que perturba tu paz interior son circunstancias externas, cosas que nos vienen dadas, cosas que son producidas por otras personas.
En otras palabras, son variables incontrolables que no dependen de nosotros. Solamente deberíamos querer que suceda lo que depende de nosotros, y lo demás es indiferente. Nos podrá gustar más o menos, pero es una variable no controlable. Sí, tal vez es una variable influenciable, pero desde luego lo que no depende de nosotros no es controlable. Evidentemente, una persona normal preferirá tener salud a tener enfermedad, preferirá tener amigos a estar solo. Quizá prefiera formar parte de una familia a no tener familia. Preferirá ser rico a ser pobre. Pero esto no implica que esa persona tenga que hacer de estos bienes preferibles su meta en la vida. Porque si lo hiciera, lo que estaría haciendo es dando su centro, su calma, su paz interior, su ataraxia a algo que en el fondo no le pertenece. Es decir, que el apego a aquello que no podemos controlar genera frustración. Y por eso debemos aceptar lo que nos toca vivir, sea lo que sea, y hacer nuestro mejor papel en esa obra. Ojo, aceptar los acontecimientos como vengan tampoco implica que no actúes en consecuencia. La diferencia reside en que mientras unos actúan desde la ira, la envidia, los celos, la avaricia, la tristeza, el que interioriza ese principio, el que interioriza esta disciplina del deseo, pues va a reaccionar desde la templanza, desde la justicia, desde la sabiduría y desde el coraje, que son las 4 virtudes estoicas por excelencia. Hasta aquí la disciplina del deseo, pero luego tenemos también la disciplina de la acción, otra disciplina que nos lleva a alcanzar ese estado de ataraxia. La disciplina de la acción consiste en desarrollar nuestro máximo potencial como personas en el ámbito que hayamos decidido desarrollar, atendiendo a nuestra libertad individual y a nuestro modelo de conducta. Es decir, que somos los artífices de nuestra vida y por eso debemos decidirnos a actuar y a hacer lo mejor para nosotros conforme a nuestras propias reglas de vida y al modelo de conducta que hayamos elegido. Y solamente eso nos permitirá florecer como seres humanos y por tanto vivir una vida buena. Nadie te obliga a quedarte donde no quieres estar. No eres un árbol, tienes capacidad para pensar, tienes libre albedrío. Y si no has conseguido tu meta, lo que tienes que hacer es centrarte en el camino, porque el camino es la vida, el camino es el propósito. Y ese propósito tiene que ser coherente con nuestros principios y valores y, por supuesto, al final del proceso, una vez que ya tengas la suficiente formación en ese propósito, lo que debes hacer es ponerlo al servicio de los demás para alcanzar el bien común. Para actuar conforme a nuestra naturaleza, debemos entender que nuestras acciones y nuestra actitud son nuestra más absoluta responsabilidad. Y esto incluye el aceptar los obstáculos del camino para practicar las 4 virtudes, es decir, usar esos obstáculos a nuestro favor para lograr desarrollar, practicar, interiorizar las 4 virtudes del estoicismo. Recuerdo, sabiduría, templanza, justicia y coraje. Por supuesto, debemos entender que hay variables que no controlamos cuando estamos ejerciendo esas acciones, por lo que esta disciplina consiste en hacer lo mejor posible aquello que elegimos hacer y desvincularnos del resultado, porque el resultado es algo que no va a depender exclusivamente de nosotros. Es decir, tenemos que hacerlo lo mejor posible, porque es nuestro papel, pero una vez hecho, el resultado final estará supeditado a otras variables que quizás podemos influir con nuestro trabajo, pero que desde luego en ningún caso podemos controlar. Es decir, si yo quiero ser escritor, lo que tengo que hacer es escribir lo mejor que pueda, lo mejor que sepa, formarme para conseguir escribir cada vez mejor, pero lo que no puedo controlar, de lo que me tengo que desvincular, es de que el libro consiga ser un superventas. Eso no es controlable, es influenciable por mi parte, pero no es enteramente controlable. Así que por recapitular, porque este libro es excelente pero también es muy denso, hay 3 disciplinas que nos conducen a la ataraxia o al estado de paz mental ideal. Son la disciplina del juicio, que consiste en saber que si un elemento externo nos produce malestar, no es el elemento externo en sí, sino la interpretación que hacemos del evento.